Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. A vueltas con el Mundial de Clubes, un torneo que a mí la verdad, como os conté, no me estimulaba nada. En general sigue sin hacerlo, pero en el que creo que el aliciente más interesante para algunos como yo es descubrir eh, equipos desconocidos o sorprenderte con situaciones de las que no era consciente. Me explico, yo ayer por la tarde no sabía quién jugaba en Al-Hilal. Estaba pendiente de quién iba a poner Xabi Alonso, vi que jugaba Gonzalo García, sabía que en el equipo árabe estaba Mitrovic, pero que había sido baja de última hora, que el entrenador era Simone Inzaghi, el ex del Inter de Milán, y la alineación en sí no me había molestado en mirarla. Ya os garantizo yo que si hubiera sido la Champions, que si hubiera sido la Europa League incluso, que si hubiera sido la Liga Española, la Liga Inglesa o la Segunda División o la Primera Federación, esto no habría pasado. Bueno, el caso es que hasta una hora antes del partido, que es a lo que me refiero, no me había yo percatado de quién jugaba en tal equipo, en Al-Hilal. Pero cuando yo, a falta de una hora, me entero de que esa alineación la encabezan en defensa Cancelo o Renan Lodi, y el central es Koulibaly, el ex del Nápoles y del Chelsea, pensé, anda, esta alineación es mejor que las que suelen presentar los equipos de Sudamérica. A mí me gustan más estos defensas. A ver cómo hacen el guiso en conjunto, porque no siempre en fútbol dos buenos cocineros o tres buenos cocineros juntos hacen un buen condimento. Pero de entrada me pareció una defensa mejor que la que suele presentar pues el típico River Plate con el huevo Acuña, Boca Juniors con Merentiel y con Lautaro Blanco. Pero es que ya cuando descubrí al portero, dije, cáspita, Bono, ¿qué hace Bono aquí en el Al Hilal? Y es que yo tengo un concepto maravilloso de este portero desde hace años. Pero es que no es que lo tenga yo, es que lo tienen los que mandan en el fútbol y los que deciden incluso los premios individuales. De entrada, este vídeo se iba a titular algo así como ¿por qué Bono es el portero más infravalorado del mundo? Pero alguien al que eligen en 2022 y 2023 como uno de los tres mejores porteros del universo, alguien al que eligen como el número 12 más uno en el puesto general del Balón de Oro, en el ranking general del Balón de Oro en la edición de 2023, alguien que lleva protagonizando actuaciones portentosas, pues lo único que sorprende es que esté en el Al Hilal y que a mí el Al Hilal me interese pues lo mismo que un concurso de petanca. Pero por lo demás, no puedo decir que ese portero está infravalorado, simplemente que se ha ido priorizando el dinero sobre el fútbol o las aventuras exóticas sobre los títulos, un portero que sigue siendo brutalmente bueno. Y quería hoy reflexionar al respecto, porque esta candidatura como segundo mejor portero del mundo no es gratuita. A ver, tampoco tengo elementos suficientes para decir que en el día a día lo sigue siendo, porque como os digo, a mí el Al-Hilal me da igual, pero sí que tengo mucho interés en seguir los partidos que le queden al Al-Hilal en este Mundial de Clubes, porque yo tengo la impresión de que con ese entrenador, con esa defensa y sobre todo con ese portero, además que los centrocampistas tampoco son cojos precisamente, Ruben Neves y Milinkovic Savic, ayer nos ofrecieron un muy buen partido de fútbol y yo estoy seguro de que lo van a seguir haciendo, porque la dinámica es positiva, esto en el torneo corto cuenta mucho y este equipo en su campeonato doméstico ha debido competir bastante bien para llegar aquí. Con lo cual, creo que puede ser el equipo revelación, el Al-Hilal, y que puede llegar más lejos que cualquiera de los sudamericanos, por mucho nombre que tengan los brasileños y por mucho que, por ejemplo, Flamengo, con Felipe Luis a los mandos, sí que me inspire cierta confianza dentro de mi desconfianza general hacia los equipos que no son europeos. Pero pienso que Al-Hilal puede llegar muy lejos y quiero defender la candidatura de Bono como segundo mejor portero del momento, incluso, os diré más, como el mejor para penaltis del momento. Todo esto obviando la figura de Fermín Sobrón, al que no conocéis, y mejor que sea así para que siga haciendo milagros para mi Zamora Club de Fútbol. Pero quitando a Fermín Sobrón, que sería el número uno y que juega en otra liga mejor, creo que solo Courtois está por delante. Fijaos, desde 2020, que es cuando llega al Sevilla,
Yassine Bonu, al que por cierto muchos lo llamamos Bono, porque no suena mejor, pero parece ser que es Bunu en árabe, que él siempre ha tenido polémicas porque no le gusta hablar en francés ni en inglés, sino responder en árabe, un canadiense que enseguida se repatrió a la tierra de sus padres con 2 años. Pues desde 2020 este cancerbero ha ganado 2 Europa Leagues con el Sevilla, pero no siendo un elemento más del equipo, que a veces puede ocurrir, sino siendo básico para ganar estas 2 Europa Leagues. A saber, en 2020 para un penalti en cuartos de final contra el Wolverhampton, es decisivo en semifinales contra el diluvio del Manchester United y es implacable en la final, deteniéndole un mano a mano a un Romelu Lukaku que tiene mucha más fama, porque además es delantero y sale todos los días los goles que marca, pero demostrando que la grandeza la tenía el portero. En 2020, una temporada en la que llega en la segunda vuelta al Sevilla, parte como suplente de Thomas Baclick y sin embargo se asienta como titularísimo en las citas claves en el equipo de Julen Lopetegui, que ahora, por cierto, también está en el Golfo Pérsico como seleccionador de Qatar desde hace poco más de un mes. Seguimos con el recorrido brillantísimo de Bono, que por cierto no destaca hasta los 28-29 años. Esa Europa League de 2020, que es su primera gran actuación, la vive con 29 años. Con Portugal, perdón, con Marruecos, empieza a ser titular con 28 años en la Copa África del año anterior. Con el Atlético de Madrid no llega a debutar en partido oficial, y eso que había estado perteneciendo al equipo rojiblanco durante 4 años entre 2012 y 2016, cuando él tenía entre 21 y 25. Con el Real Zaragoza alterna luces y sombras, pero se zampa un gol que le cuesta el ascenso al Real Zaragoza y no ha podido subir a primera desde entonces el Real Zaragoza. Asciende la Unión Deportiva Las Palmas en 2015, que también se lo merecían mucho. Pero a los 28, 29 años, después de fichar por el Girona, donde tampoco es titular indiscutible al principio, equipo en el cual, lo mismo, alterna grandes paradas con fallos muy obvios, sí que se veía que había madera de portero, pero ya tenía una edad en la que si no había explotado no había demasiados motivos para pensar que lo iba a hacer. Resulta que llega ese 2020, gana la Europa League con el Sevilla, se asienta por supuesto en la titularidad por delante de Thomas Baclick, que había dado un buen rendimiento, pero que a la postre no es ni comparable en el nivel de portero. Y a partir de 2021 es ya la locura absoluta. Empezando porque marca un gol en Zorrilla, en el campo del Real Valladolid, en el último minuto, para empatar un encuentro. Que esto ya no es fácil para ningún guardameta ni es común, aunque haya varios que lo hayan hecho. Pero él tiene tan buen juego de pies que no solo marca un gol, sino que da 3 pases de gol entre 2021 y 2022. Que esto es todavía más difícil, que un portero dé pases de gol. Porque significa que no solo tiene un buen juego de pies para jugar en corto, sino también para jugar en largo y lanzar contragolpes. En 2021 deja 32 porterías a 0 en 59 partidos, récord de las ligas europeas. En 2022 hace un Mundial de Qatar esplendoroso, convirtiéndose en el único guardameta africano que deja 3 porterías a 0, de hecho consigue 4, elimina a España en la tanda de penaltis, una de sus grandes especialidades, por no decir su marca de agua, su gran signo distintivo. No consigue España meterle ni un solo penalti. Ahí el lanzador falla, pero el portero tiene un mérito brutal porque en lo psicológico también juega un papel fundamental. En 2022 llega a semifinales con Marruecos. Cuidado no sea al final de su carrera el mejor portero africano de la historia, aunque esto Kameni en Kono tienen bastantes cositas que decir, pero sigue proclamándose como uno de los mejores, lo siguen eligiendo, lo empiezan a elegir, mejor dicho, en 2022 como uno de los 3 mejores del mundo, ahí codeándose entre Courtois y Emiliano Martínez, y ya en 2023 el más difícil todavía, porque el Sevilla de 2020 venía de hacer buenas temporadas con Julen Lopetegui, gana la Europa League, tiene mucho mérito, es su competición y todo fenomenal. En 2022 es el único año, el último año en el que el Sevilla pelea por la Liga. Se descuelga al final, pero la pelea y había armado un bloque defensivo muy sólido con centrales como Koundé y Diego Carlos. Vale, todo muy meritorio,
pero no dejaba de estar en un equipo muy bueno, de los mejores de España en aquel momento, el cuarto del país, para ser exactos. Y la selección de Marruecos lo hizo increíblemente bien, pero no dejaba de estar también bien protegido, bien arropado, y era un torneo corto, que quizás para algunos jugadores sea más fácil mentalizarse en un torneo de un mes que en una temporada entera. Pero es que ya lo que hace en 2023 es para demostrar que no fue flor de un día y que él podía ser el sostén y el carisma de un equipo que volviera a ganar la séptima Europa League en este caso. En 2023 el Sevilla Fútbol Club gana la séptima Europa League, pero viniendo del subsuelo. Y es que en Liga está peleando por no bajar, tiene varios entrenadores esa temporada, acaba llegando José Luis Mendilibar, al que luego se lo agradece largándolo a la primera oportunidad en la temporada 23-24, es decir, en la pasada, pero el portero, Yacine Bono, o Yacine Bounou, es fundamental en la Europa League otra vez. Al Manchester United le hace la vida imposible y contrasta con un De Gea que se zampa goles como soles, como suele ser habitual en De Gea. En la final de la Europa League le gana la tanda de penaltis a la Roma de José Mourinho y a un Rui Patricio que pasa también por ser uno de los mejores porteros o los de los más infravalorados también, por lo menos en cuanto a regularidad. Sí que es verdad que ya ha perdido su momento Rui Patricio, el portugués. Pero Bono vuelve a detener 2 penaltis en la tanda decisiva de 2023 en la final de la Europa League. Y vuelve a ser elegido como uno de los 3 mejores porteros del mundo. Y es cuando acaba el 12+1 en el ranking del Balón de Oro. Se acaba marchando al Hilal, le perdemos la pista y ayer lo descubrimos porque le vuelve a parar un penalti al Madrid en el añadido, con el aura y la grandeza que hay que tener para pararle un penalti al Madrid en el añadido, a un jugadorazo como Fede Valverde, y también le saca manos prodigiosas a disparos de Gonzalo García. Le habíamos perdido la pista, pero qué bueno que este torneo de clubes sirva para encontrarla, para reencontrarnos con este portero. Porque puede que a carisma lo gane el Dibu Martínez, que es otro de los grandes del último siglo y otro del último lustro, mejor dicho, y uno de aquellos que creo que también es injustamente tratado porque parece que solo les gusta a los argentinos y que su carácter fuerte lo penaliza a la hora de figurar en los rankings, en los puestos más altos. Puede que Courtois sea mejor en general, yo creo que es mejor Courtois que Bono en general, pero en penaltis no es mejor Courtois que Bono, y a partir de ahí ya todos son peores para mí, porque el Dibu luego puede igualar en cuanto a carisma, en cuanto a capacidad de aparecer en las grandes tandas de penaltis, ¿vale? De acuerdo, pero en las tandas de penaltis del día a día y en los partidos del día a día, Bono es mejor que Dibu Martínez, tiene mejor porcentaje parando penaltis. Y ya los demás, nos vamos a los brasileños, que pueda ser Alisson o Ederson, con grandes temporadas algunos de ellos, pero no con esa regularidad, no con esa capacidad para hacerse grandes en los momentos clave. Podemos hablar de Oblak, que es un jugador que desde 2020, 2021 por ahí sigue siendo muy bueno, sigue siendo élite, pero ya no es lo que era, ya no consigue los Zamora que conseguía antes, de la manera tan sobrada como la conseguía antes, aunque lo siga ganando. Ya no interviene en competiciones europeas siendo básico para su equipo habitualmente. Y aparte de, repasemos, Courtois, que digo que es mejor, pero peor para penaltis. Dibu Martínez, que creo que es peor, pero que en ciertos momentos desde los 11 metros se le puede acercar. Alisson, Ederson, Oblak. Ya nos iríamos a un Jan Sommer que puede hacer una buena Champions y una eliminatoria increíblemente buena contra el Barça. A un Donnarumma que ha hecho una gran Champions, pero que antes de esto, tururú. Todos los demás porteros, en mi opinión, ya digo, saco de la ecuación a Fermín Sobrón, al que muchos de vosotros no conocéis, ya lo conoceréis. Todos los demás porteros son peores que Bono, sinceramente. Y es totalmente justo que aparezca nominado entre los 3 mejores y creo que es totalmente justo que a mí me apetezca dedicarle este vídeo porque no se suele hablar de Bono, porque yo mismo hasta ayer, a falta de una hora de que empezara el partido, no me acordaba de Bono o de Bounou, y porque ayer, una vez más, nos volvió a recordar que a sus 34 años y que con esos 195 centímetros de envergadura que lo convierten en un gigante bajo palos y que con esa grandeza que hace que pare penaltis
cuando otros ni lo sueñan contra el mejor equipo de la historia, como es el Madrid, sigue dando que hablar y sigue siendo uno de los principales alicientes de este Mundial de Clubes, en mi opinión, y de los principales argumentos para pensar que un equipo árabe, el Al Hilal, llegue más lejos que equipos sudamericanos a base de talonario, a base de chequera, de defensas con un pasado glorioso en el fútbol europeo, pero sobre todo de porteros que para mí son, o es, Yacine Bounou, el segundo mejor del último lustro. Contadme vosotros qué os parece, si creéis que me he pasado a la hora de elogiar a Bounou, pero los datos ahí están. Peleando ligas con el Sevilla, consiguiendo récords de porterías imbatidas con el Sevilla, llegando a semifinales, siendo fundamental con Marruecos en el Mundial, ganando 2 Europa Leagues, siendo imprescindible en el mismo Sevilla Fútbol Club. Y ahora, el último hito que conocemos los que seguimos más el fútbol europeo que el del resto del mundo, siendo pieza básica para que al final le saque un empate al Madrid parando un penalti en el tiempo de alargue. ¿Qué os parece? ¿Quién es para vosotros, dando por hecho que Courtois es el mejor portero del último lustro, pese a que haya tenido una lesión, pero si Bono ha ganado 2 Europa Leagues y ha llegado a semifinales de un Mundial, Courtois ha ganado 2 Champions y en una jugó una de las mejores finales que se le recuerdan a un guardameta, pero descontando a Courtois de la ecuación y dando por hecho que es el mejor del último lustro y del momento, ¿quién es para vosotros el segundo mejor? Para mí es Bono. Para vosotros, os leo. Si es Donnarumma, si es Ederson, si es Alisson, si sigue siendo, a pesar de todo, Oblak, que ha conseguido este año el récord de trofeos Zamora en la liga. El último, por cierto, que ganó un portero que no fuera de Barça, de Madrid y de Atlético, fue el propio Yacine Bounou, con el Sevilla Fútbol Club, en ese 2022. Decidme vosotros, ¿qué os parece el asunto? ¿Quiénes son vuestros porteros favoritos del momento? Los más carismáticos. Hablamos de guardametas, hablamos de fútbol, hablamos del Mundial de Clubes y de todo lo que os apetezca. Hoy, Yacine Bounou. Mañana, ya veremos. Seguramente la llave inglesa. Y el fin de semana, más fútbol en directo. Os leo, compartid, dadle like, comentad, difundid. Nos vemos pronto. Y hasta la vista.